Y si les contara que, mientras alimentaba a los pobres, mi propia hija casi muere de hambre porque mi orgullo me impidió pedir ayuda. Esta es mi historia. Me llamo Miguel y durante años fui conocido en Oaxaca como un diácono entregado, siempre el primero en ayudar a los necesitados. Ante la comunidad era un ejemplo de generosidad y compasión, el hombre que defendía el servicio y la atención. Pero tras las puertas de mi casa, la realidad era otra. Mi familia vivía en la miseria. La despensa casi siempre estaba vacía. El refrigerador solo contenía botellas de agua y pan duro, y mis hijos crecieron con el estómago vacío. Lo que pocos sabían, y durante mucho tiempo, nadie, era que mi fe estaba marcada por un error silencioso, quizá fatal, el orgullo de quien cree que el liderazgo espiritual exige sufrimiento en silencio. Serví a la iglesia, trabajé en programas de acción social, distribuí comida a los necesitados, mientras sonreía y decía, Dios proveerá. Mi hija Esperanza enfermó por falta de nutrición adecuada, y mi corazón, corroído por la culpa, permaneció en completo silencio. Mi debilidad no era la falta de compasión, sino la incapacidad de permitir que otros, incluso Dios, me cuidaran. ¿Cómo podía pedir comida, confesar mi escasez, mostrar vulnerabilidad ante el mismo grupo que buscaba esperanza en mí? El miedo a decepcionarlos, a parecer indigna de la vocación, paralizaba mi súplica de ayuda. Cada vez que compartía parte de nuestra comida para servir a otros, sentía orgullo y al mismo tiempo dolor al ver a mi familia debilitarse cada vez más. El punto de quiebre llegó cuando Esperanza, mi hija menor, enfermó gravemente. Tenía solo 5 años, ojos brillantes y una sonrisa contagiosa, pero estaba delgada, con fiebre y le costaba respirar. Las medicinas estaban fuera de nuestro alcance económico y una vez más opté por el silencio. Una fe que confundía firmeza con vanidad. Quería soportarlo sola, demostrar que Dios era suficiente sin darme cuenta de que a veces Dios actúa a través de otros. La noche en que me arrodillé junto a la cama de mi hija, finalmente le confesé a Dios, no soy suficiente. Y en ese llanto desgarrador me rendí ante mi última barrera, la vergüenza de necesitar ayuda. Fue allí donde comenzó la transformación. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir otros testimonios que inspirarán tu fe. Oaxaca es una tierra de contrastes, calles polvorientas, mercados bulliciosos, tradiciones que se mezclan con una pobreza persistente. Mi rutina se dividía entre trabajos ocasionales para complementar mis ingresos y mis responsabilidades como diácono. La iglesia era mi refugio, un lugar donde me sentía útil, donde encontraba un propósito incluso en medio de mis luchas personales. Mi modesta casa refleja esta tensión constante. Paredes sencillas, muebles viejos, una mesa siempre puesta, pero con escasa comida. Mis hijos crecieron sin lujos, pero con mucho amor. Y muchos hoy no lo tenemos, pero mañana Dios proveerá. La comunidad me veía como un pilar. Pocos imaginaban que ese pilar se resquebrajaba. Mi esposa siempre fue comprensiva. Mis hijos estaban acostumbrados a comer solo lo que había, sin quejarse jamás, felices con poco. Creía que el papel de un líder era ser un ejemplo de fe inquebrantable y fortaleza espiritual. Ver a mi familia necesitada me hacía sentir un fracaso, pero no se lo contaba a nadie. Lo máximo que hacía era sonreír y servir. Iglesia era generosa, pero nunca acepté ofrendas. Gracias, pero Dios se encarga, era mi respuesta habitual. Con el paso de los meses la situación empeoró. Los precios subieron, el trabajo escaseó y las donaciones de la iglesia no alcanzaban para todos. Cuando recibía algo, lo repartía entre la comunidad y no me llevaba nada a casa.
Mi objetivo era aliviar el sufrimiento ajeno, sin darme cuenta de que en casa yo también estaba contribuyendo al mío. Esperanza era la más pequeña, llena de vida, hasta que enfermó. Debilidad, fiebre, apatía. Los médicos dijeron que era consecuencia directa de la desnutrición. Medicamentos caros, pruebas caras, consultas que no podíamos permitirnos. Avergonzada, no se lo conté a la iglesia. Seguí sirviendo sopa a los demás, mientras mi hija empeoraba cada vez más en casa. Mi esposa me pidió repetidamente que buscara ayuda. Me negué. No te preocupes, Dios proveerá. Solo tenemos que esperar. El peso del liderazgo y el temor a deshonrar mi imagen eran mayores que mi amor propio. No quería que pensaran que el diácono ejemplar era, en realidad, incapaz de cuidar de los suyos. Tengo 45 años, canas y manos callosas por el trabajo duro. Me caracterizo por ser firme pero amable, por tratar a los pobres con dignidad y por hacer todo sin esperar reconocimiento. Mi virtud, la compasión, me ha convertido en un ejemplo a seguir. Soy de los pocos que se preocupan por los invisibles, visitan a los enfermos, lavan los pies de los cansados y distribuyen comida incluso cuando yo mismo carezco de ella. Al mismo tiempo, mi mayor debilidad siempre ha sido el orgullo silencioso. Nunca pedí nada para mí. Nunca acepté ofrecimientos, nunca compartí mis necesidades, nunca permití que me vieran vulnerable. Crecí creyendo que la fe madura exige ocultar las propias luchas, que exponerlas empaña la vocación, debilita el liderazgo. La iglesia necesita líderes fuertes, pensaba. Mi relación con Dios era íntima, pero limitada por esta barrera. Oraba a diario, pero nunca pedía provisión para mi familia, solo para los demás. Servía con sinceridad, pero usaba mi labor en el altar como escudo contra mi propio temor a necesitar ser servido. En casa, intentaba compensar con amor y presencia, incluso sin recursos. Era un padre presente, un esposo amoroso, pero siempre tratando de ocultar su escasez. Sabía que su esposa lo entendía, pero en el fondo sentía que estaba fallando. La mirada triste de sus hijos era un reflejo de lo que no quería ver. Mi orgullo me separó de mis hermanos. Pensaba que si revelaba mi sufrimiento, perdería su respeto. No me di cuenta de que, en realidad, al negar la ayuda, le negaba a la comunidad la oportunidad de ser una verdadera iglesia. Viví con esta contradicción: ejemplo público, fracaso privado. Servía a los pobres y volvía a casa sin poder alimentar a mi propia hija. Cargaba con la culpa, el miedo y el dolor del fracaso. Sabía que la fe verdadera implica humildad, pero no la practicaba. Mi fe era fuerte en el servicio, débil en el recibir. Para mí, el evangelio era unidireccional: dar, nunca recibir. La situación de mi hija fue el detonante que me reveló que, en verdad, la fe auténtica solo existe cuando hay la humildad suficiente para permitirse ser ayudado. El día en que la salud de Esperanza empeoró fue el punto de quiebre. Llegué a casa después de horas repartiendo sopa en la iglesia, cansado, pero con la paz de la dedicación cumplida. Pero al entrar, el ambiente era distinto. Mi esposa me recibió con una mirada de angustia. Esperanza estaba en cama inconsciente, apenas podía hablar, con fiebre alta y dificultad para respirar. Enseguida busqué en el botiquín medicamentos caducados, los únicos que tenía. Sabía que no era suficiente. Al parecer, la debilidad empeoraba. Busqué en carteras, bolsillos, cajones, apenas encontré monedas. Ni siquiera podía permitirme ir al médico. Mi esposa, desesperada, insistió: «Miguel, pide ayuda. Llama a alguien. La iglesia puede ayudarnos». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi orgullo gritaba: «Eres diácono, no puedes mostrar debilidad». Pero era mi hija, tan pequeña, tan frágil, y vi en sus ojos el precio que mi arrogancia estaba cobrando. Me senté junto a la cama y no pedí un milagro inmediato.
Por primera vez pedí perdón, no solo a Dios, sino también a mi propio corazón, por ocultar el sufrimiento tras el altar. Lloré como nunca antes al darme cuenta de que mi vocación se estaba convirtiendo en vanidad. Dios, ayúdame a ser humilde, aunque solo sea por esperanza. Esa noche no hubo respuesta audible, pero sí un profundo dolor. Decidí pedir ayuda, abrir mi vida a mis hermanos y hermanas y aceptar la mano que me tendían. Comprendí que la fe no se trata solo de servir, sino también de dejarse servir. En la madrugada, antes de que pudiera hacer nada, apareció en mi puerta uno de los indigentes a quienes suelo ayudar. Javier, conocido solo como el hombre de la sopa, había recibido una donación de voluntarios de otra iglesia. Sin saberlo, se sintió impulsado a dar lo que tenía: un paquete de arroz, frijoles, pan, algo de fruta y monedas. La sorpresa fue tan grande que no pude contener las lágrimas. Fue Dios demostrando que la provisión puede venir del lugar más inesperado y que la humildad abre las puertas a los milagros. Javier no sabía quién era yo, solo sabía que ese hombre que sirve necesitaba ayuda. El paquete que entregó Javier era pequeño en cantidad, pero inmenso en significado: esperanza. Recibió su primera comida decente en días, algo tan sencillo como un plátano y un poco de pan horneado con cariño. La fiebre tardó en bajar, pero empezó a remitir. La medicina improvisada que compró con el dinero le permitió tratar la infección inicial, y la comida ayudó a su cuerpo a recuperar fuerzas. Sin embargo, el dolor de reconocer que mi orgullo casi le costó la vida a mi hija fue mayor que cualquier otra cosa. Pasé la noche en vela, velando mientras dormía, cuestionando todas las decisiones que había tomado en los últimos meses. ¿Por qué serví tanto, pero me negaba a admitir mi debilidad? ¿Cuántos milagros me perdí por no pedir ayuda? El conflicto interno se intensificó. Me sentía como un impostor. Desde el púlpito, pedía oraciones por los necesitados, pero nunca por mi propia familia. Apelaba a la comunidad para que mirara a su alrededor, pero ocultaba mi propia hambre. El tormento de sonreír a mis hermanos y hermanas, sabiendo que mi familia acababa de ser salvada por alguien a quien yo debería haber ayudado. Externamente, la situación no era menos tensa. El dinero no resolvería todos los problemas. Seguía faltando recursos para el tratamiento continuo, la alimentación adecuada y la estabilidad financiera básica. Era hora de afrontar que recibir ayuda una sola vez no bastaba. Era necesario reconocer la vulnerabilidad, compartirla con la iglesia y dejar atrás la imagen de invulnerabilidad. Pero la vergüenza dolía. Anticipaba el juicio, la pérdida de respeto, el daño a mi liderazgo. Sin embargo, mi esposa dijo con firmeza: «Nuestros hermanos nos ayudarán, Miguel. Simplemente no entienden por qué nunca los dejaste». Decidí que el amor por mi familia valía más que el orgullo. El domingo siguiente, después del culto y del servicio, pedí un momento. Subí al púlpito y me quité la mascarilla. Lo conté todo: la enfermedad de Esperanza, nuestras dificultades, la visita de Javier, el milagro que comenzó cuando alguien que servía recibió ayuda. Un profundo silencio se apoderó de la iglesia. Lloré ante mis hermanos y hermanas, no buscando compasión, sino liberación. Perdí mi humildad. Creía que liderar significaba jamás mostrar debilidad. Pido perdón y ayuda, no solo para mí, sino también para mi familia. El llanto fue colectivo. Tras una confesión pública, sucedió algo extraordinario. Hermanos y hermanas llegaron uno a uno, no solo con oraciones, sino también con acciones concretas. Trajeron comida, dinero para medicinas, ofrecieron trabajo e iniciativas para mejorar nuestra situación. Era la iglesia funcionando como debe, un milagro colectivo, cada persona dando lo que tenía, cada acto de ayuda multiplicándose. Me sentí abrumada
por sentimientos encontrados. Profunda gratitud por la respuesta de Dios a través de la comunidad. Vergüenza persistente por haber rechazado la ayuda durante tanto tiempo. Alivio al ver a Esperanza recuperarse, al reconocer a una esposa más feliz, a niños jugando sin hambre. Comencé a reconsiderar mi comprensión de la fe. Durante años proclamé mi confianza en Dios, pero limité su acción a lo que podía hacer por los demás, no por mí. La revelación fue clara. El orgullo cristiano es un obstáculo disfrazado de piedad. Sentirse indigno de recibir bloquea el flujo de bendiciones que deberían compartirse. Comencé a meditar en las palabras de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero ignoré la segunda parte. Quienes no están dispuestos a recibir impiden que otros sean bendecidos. Toda la ayuda que recibí tuvo un sabor amargo, pero se convirtió en dulce maná cuando acepté que la vulnerabilidad es la clave para la restauración completa. En la iglesia, los hermanos y hermanas compartieron cómo ellos también habían ocultado sus necesidades por vergüenza, y nuestra historia se convirtió en un espacio abierto para confesiones y apoyo mutuo. Se me acercaron personas que jamás imaginé que estarían pasando por dificultades similares. Juntos creamos un fondo comunitario para que ninguna familia vuelva a pasar hambre en silencio. La oración cambió de tono en los días siguientes. Pedí humildad y valentía para pedir ayuda y recibirla, no solo para servir. Mi fe se fortaleció. Reconocí que Dios actúa tanto en el altar como en la banca, tanto en el púlpito como entre la persona sin hogar anónima. El milagro fue la provisión diaria que resultó de la verdadera comunión. La exposición pública trajo consigo nuevos desafíos. Recibí apoyo y afecto, pero también preguntas dolorosas. ¿Cómo pudo un diácono permitir que la situación llegara a este punto? ¿Por qué nadie lo sabía? Me enfrenté a críticas y dudas, pero acepté que la humildad implica soportar la incomodidad. La incomodidad inicial se transformó en diálogo. Los líderes de la iglesia se movilizaron para revisar las prácticas de cuidado mutuo. Se descubrió que otros líderes también enfrentaban dificultades ocultas. Nuestra historia abrió el camino a una cultura de transparencia. En casa, la recuperación emocional era tan necesaria como la alimentación. Mi hija se estaba recuperando, mi esposa estaba más tranquila y mis hijos volvían a sonreír. Pero surgieron conversaciones difíciles sobre el orgullo, sobre el miedo a pedir ayuda, sobre cómo servir puede convertirse en una excusa para no ser vulnerable. Afronté este diálogo, prometiendo que nunca más permitiría que el silencio prevaleciera en momentos de necesidad. Las dificultades económicas no desaparecieron. Seguía necesitando trabajar más y surgieron nuevas adversidades. La diferencia fue que nunca más ocultó sus problemas. Participó en colectas comunitarias, aceptó donaciones sin vergüenza y les hizo saber a sus hijos que pedir ayuda no era un signo de debilidad. Enseñarles a recibir era tan importante como enseñarles a dar. En el servicio social de mi iglesia, comencé a incluir mi propia historia como ejemplo. En lugar de solo animar a los demás, creé un espacio para compartir las dificultades. Sentí que mi responsabilidad aumentaba. Ahora, como líder transparente, necesitaba asegurarme de que todos comprendieran que la fe auténtica no se trata de perfección, sino de comunidad. Fuera de la iglesia, mi relación con Javier evolucionó. Empezó a asistir a los servicios y la comunidad lo acogió como a uno más de la familia. Ver a alguien a quien había recibido convertirse en un instrumento de provisión fue una lección viviente de que Dios no hace acepción de personas. El cambio de roles fue parte del milagro. El momento cumbre llegó unos meses después de aquella noche crucial.
Esperanza se había recuperado por completo, corría por el jardín con renovadas energías. Me invitaron a hablar en un retiro espiritual sobre el servicio y la humildad. Desde el púlpito, relaté con detalle el ciclo del orgullo y la redención. Expliqué cómo la fe puede convertirse en un escudo que impide pedir ayuda, cómo servir es fácil cuando uno es alabado, pero ser servido requiere una entrega mucho más profunda. Narré la llegada de Javier con aquel paquete de comida. La mano que da solo está completa cuando acepta recibir. Durante el testimonio, los hermanos y hermanas se conmovieron no solo por la historia, sino también por el reconocimiento de que todos nosotros, líderes o no, somos vulnerables y dependemos de Dios y de los demás. Animé a todos a dejar de lado la falsa autosuficiencia. Al finalizar, pedí a todos que compartieran sus necesidades sin temor a ser juzgados. Aquella noche estuvo llena de oraciones, confesiones y decenas de milagros, tanto pequeños como grandes, deudas saldadas, alimento para los hogares, consuelo para los corazones afligidos. La congregación cambió. Empezó a priorizar la sinceridad, dando cabida a la vulnerabilidad genuina. Surgieron nuevos ministerios para cuidar de los invisibles entre nosotros. El liderazgo ya no sería sinónimo de perfección silenciosa. Ahora era un ejemplo de humildad y honestidad. Recibí una invitación para ser mentor de otros diáconos de Nilu, comunidades vecinas. Les enseñé que liderar significa dejarse guiar, que Cristo siervo es también el Cristo que recibe ayuda de Simón de Cirene. Compartir las debilidades se convirtió en una misión paralela al servicio práctico. Con Javier, el vínculo se consolidó. Se convirtió en un oficial de sopa. Cada vez que contamos la historia juntos, vemos a personas derribando barreras y aceptando ayuda. Después de todo, mi vida jamás volvió a estar marcada por el orgullo silencioso. Aprendí que el Evangelio es de doble vía. Servir a los demás, pero también saber aceptar el servicio que otros ofrecen. Un diácono que nunca acepta ayuda no lidera, solo alimenta su ego. Una familia que nunca pide ayuda aprende a sonreír, pero nunca a vivir en paz. Esperanza puede volver a correr, jugar, estudiar. Es la prueba fehaciente de que Dios interviene cuando somos vulnerables. Mi esposa agradece no solo la provisión, sino también tener un esposo más humano, menos exigente consigo mismo. En la iglesia, nuestro ejemplo ha transformado el panorama. Ahora, las familias comparten abiertamente sus dificultades. Las necesidades se satisfacen colectivamente y los milagros de provisión se multiplican. La gente se anima cuando corren rumores de que alguien está sufriendo. Las máscaras caen y se revela la verdadera unidad. El milagro no fue el paquete de arroz, sino el corazón afligido. No fue la comida, sino la valentía de admitir: necesito que me sirvan. Eso transformó mi vida y la cultura de la iglesia. Hoy participo en proyectos comunitarios con más honestidad que antes. Les enseñé a mis hijos que pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de fe. Estamos más unidos y menos agobiados por la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Javier, nuestro hombre sin hogar, es ahora un símbolo de milagros. Recita bendiciones al final de los servicios religiosos, recordando a todos cómo Dios usa a aquellos a quienes el mundo ignora. Recibo invitaciones para dar charlas y asistir a retiros. Cuento la historia completa, desde la arrogancia silenciosa hasta el milagro de la vulnerabilidad. Enseño que un altar sin espacio para las lágrimas y las peticiones sinceras se convierte en un bloque de piedra, no de vida. La realeza no la construyen superhéroes, sino líderes de carne y hueso que saben llorar, pedir y recibir. Mi oración hoy ya no es: Dios, dame fuerza para servir en silencio, sino: Dios,
Hazme humilde para pedir y aceptar tu provisión. ¿Te conmovió esta historia? ¿Alguna vez te has sentido dividido entre dar mucho y no saber cómo recibir? Comenta y comparte para que otros también encuentren la libertad de ser vulnerables. No olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más testimonios inspiradores. La mayor lección de este camino es sencilla. La fe madura no define la fortaleza a través del silencio, sino a través del valor de expresar la necesidad. El ciclo de bendición se completa solo cuando quienes sirven aceptan ser servidos. Los líderes no son superhombres, son personas vulnerables, dependientes de la gracia y de sus hermanos y hermanas. El orgullo disfrazado de virtud es un veneno lento. Puede parecer noble, pero destruye desde dentro. Aprendí que el verdadero servicio requiere humildad para reconocer las limitaciones y pedir ayuda en el momento oportuno. El Evangelio es una invitación a la vulnerabilidad, tanto para tender la mano como para pedir ayuda. En la comunidad aprendí que ocultar la necesidad impide que otros tengan la oportunidad de obedecer a Dios. Recibir también es un don, requiere humildad. Quienes nunca se permiten ser servidos bloquean el flujo de la generosidad divina. Mi familia ha aprendido que la felicidad no proviene de ocultar el dolor, sino de afrontarlo juntos y compartir las cargas. Ahora, nuestro testimonio incluye pedir ayuda. La madurez espiritual reside en aceptar la debilidad y caminar juntos en comunión. El llamado a la acción sigue vigente. No te conformes con el papel de mártir solitario. Comparte tu lucha. Permite que Dios use a otros para ayudarte. El verdadero liderazgo nace cuando todos aprenden a servir y a ser servidos, juntos, sin vergüenza y con total honestidad. Mucho se habla del Evangelio de la mano extendida, pero poco de la necesidad de humildad para aceptar la ayuda de los demás. Que mi historia sirva para romper los ciclos de orgullo espiritual. No hay virtud en pasar hambre en silencio. La virtud reside en pedir, recibir y dar gracias. Mi fe creció. Aprendí que Dios a menudo responde de manera inesperada. No desciende del cielo para proveer, sino que llama a la puerta de maneras inesperadas. El milagro reside tanto en el corazón que acepta recibir como en el que da. Si estás leyendo esto y temes la vergüenza de exponer tus dificultades, recuerda el ejemplo de Esperanza. Su recuperación se produjo gracias a la alimentación, pero el milagro ocurrió cuando su padre pidió ayuda. Que Dios se quite la máscara. El verdadero servicio también implica receptividad. El altar debe ser un lugar de sanación sincera, no un escenario para las apariencias. Que la iglesia sea siempre un espacio donde nadie sufra en silencio, nunca más.